Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 20 al 24. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en Sayar y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encubrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos al Espíritu Santo que nos ilumine con sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del 1 al 5, para que ustedes y yo nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105, que ustedes y yo nos dejemos iluminar de la palabra de Dios y la recibamos en nuestro corazón como es en realidad, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en nosotros, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de la palabra de Dios, no sea sordo a tu voz, sino que sea perseverante y de mucho fruto, poniendo en práctica la palabra de Dios y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea toda la gloria, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 del versículo 20 al 24. Y vemos al Señor Jesucristo que maldice a las ciudades donde Él había hecho la mayoría de los milagros. ¿Cuál es la razón? Porque no se habían convertido, porque sus vidas no habían cambiado, a pesar de haber recibido todos los beneficios y, y todo lo hermoso que Dios les había dado y había hecho en sus vidas, en sus ciudades. Estas personas no habían cambiado. Y dice la palabra de Dios, entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. ¿Cuál es la razón que Jesús maldice las ciudades? Porque no se habían convertido. Entonces, esto es muy importante porque algunos católicos tibios piensan que Dios es amor, no pasa nada, Dios perdona. Están un poquito errados. Hebreos 12 del 5 al 11 dice que Dios castiga, como el Padre castiga a su Hijo quien le ama. Dios así corrige a quien Él ama. Entonces, no podemos nosotros hacer algo malo y esperar algo bueno. Si hacemos algo malo, obviamente como consecuencia vamos a cosechar de aquello. Y no porque Dios sea malo, sino porque nosotros nos alejamos de Él y necesitamos regresar a Él. Zacarías 1:3. Volveos a mí, yo me volveré a ustedes. Sucede que Dios había hecho milagros
innumerables en estas ciudades. Y sin embargo ellos no se habían convertido. Como Dios hace milagros grandes en nuestra vida, el hecho que estemos aquí, que podamos ver, escuchar, que podamos mover nuestro cuerpo, nuestras manos, abrir nuestros ojos, llevarnos el alimento a la boca, salir a trabajar para traer el alimento a la mesa, son milagros. No es porque nosotros no lo merecemos. Allí en el Salmo 103 del versículo 8 al 10 nos dice: el Señor es clemente, misericordioso, no nos trata como se merecen nuestros pecados, pero Él espera nuestra conversión. ¿Y hasta cuándo nos vamos a convertir? Ezequiel 33:11, convertíos, convertíos, convertíos. Hechos 3:19 dice Pedro: arrepiéntanse y conviértanse. El primer paso para arrepentirme, el primer paso para convertirme es arrepentirme. Como el hijo pródigo, recuerdan allí en Lucas 15 del 11 al 32. Primero él entró en sí, luego él se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y volvió al Padre. Muchos se quedan en arrepentirse: he hecho mal, pero no toman el siguiente paso de venir, de reconciliarse con el Padre y de permanecer unidos a Él. ¿Cómo hacemos esto? A través del sacramento de la reconciliación. ¿Y cómo permanecemos unidos a Cristo? A través del sacramento de la Eucaristía. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Lumen Gentium número 11, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Por ahí en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarda con cumplir su palabra. ¿Cuál palabra? Que el Señor dará a cada quien según sus obras. Romanos 2:6. Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 20:12. Hay innumerables citas bíblicas donde dice que el Señor va a dar a cada quien según sus obras. 2 Corintios 5:10. Por eso tenemos que esforzarnos cada día y caminar hacia la conversión. Si somos católicos de toda la vida y seguimos viviendo la misma vida de siempre y no hemos cambiado en nada, se ve que necesitamos acercarnos más a Dios y dejar de pensar en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que a mí me nace, sino que es lo que Dios quiere de mí. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de mí. Dice 2 Pedro 3:9, no se tarda el Señor en cumplir su palabra, sino que utiliza de su paciencia para que todos lleguen a la conversión. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso a veces cuando pensamos por qué en el mundo hay tanta gente mala, porque Dios quiere que se conviertan y que nadie se pierda. 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y Jesús echa estas maldiciones porque estas personas de estas ciudades no se han convertido. Palabras simples. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí hoy? Que me convierta. ¿Qué necesito para convertirme? Reconocer que estoy en un error. Reconocer que el orgullo me domina. Reconocer que la ira me domina. Analicémonos los 7 pecados capitales, a ver si no somos esclavos de alguno de ellos. Analicemos los 10 mandamientos a la luz del Nuevo Testamento y veamos en qué es lo que necesitamos convertirnos cada quien. El Señor hoy nos llama a la conversión. No esperemos más. El Señor ha sido paciente con nosotros y quiere que nos convertamos. Arrepentámonos y convertámonos. Primer paso para la conversión, arrepentirme. ¿Qué es la conversión? Abandonar aquello que me aparta de Dios y empezar un nuevo camino enfocado en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos rueguen a nuestro Señor Jesucristo por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.